Muy buenos días, tengan apreciables alumnos. El día de hoy daremos continuidad con los temas que nos ocupan y en esta ocasión abordaremos los defensores de los derechos humanos y los riesgos a los cuales se enfrentan. Dentro de esto, bueno, es importante que veamos los obstáculos que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y vemos que pese a la importancia en la labor de las y los defensores que realizan, pues esta no se encuentra exenta de los riesgos y lastimosamente, pues América Latina es la región más peligrosa del mundo para poder ejercer este derecho. Nos indican fuentes y estadísticas que más de la mitad de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos ocurren propiamente en alguna región de América Latina. Así, propiamente, se han establecido o se han cuantificado alrededor más o menos de 105 personas defensoras que han sido asesinadas y del cual el 60% tuvo lugar en Colombia. Concretamente, las personas defensoras que afrontan mayores riesgos en el desempeño de su labor pues son aquellas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la tierra, los derechos del medio ambiente, los derechos de las mujeres, quienes concentran el 40% de la totalidad de estos asesinatos, ¿no? Si bien los asesinatos pues representan la forma más grave de obstaculización al ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, pero pues vemos que esta no es la única, ya que también han presentado en algún momento persecuciones, amenazas, hostigamientos y, ¿por qué no también decirlo?, represalias, y todo ello por la exposición que se realiza en los abusos existentes no únicamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Y que son por parte de actores no estatales, con o sin que exista alguna cuestión inmersa de poder público y que siempre se ha hecho con el único propósito o el fin de silenciarlos y de impedir que lleven a cabo pues el desempeño de su trabajo, ¿no? La misma Convención Interamericana de los Derechos Humanos pues ha señalado que los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son uno de los obstáculos más graves para la labor de la defensa y promoción de los derechos humanos. También es importante citar que atendiendo a este fenómeno de la criminalización de las y los defensores, un fenómeno que la misma Comisión Interamericana ha observado es que se ha intensificado y que ha referido como una sofisticación de las acciones dirigidas a impedirlo, a obstaculizar o a desmotivar la labor de la defensa y promoción de los derechos humanos. Y esto, pues a todas luces, implica una creciente manipulación del derecho penal o en su caso también de la aplicación indebida del mismo, con el fin de poder producir algún resultado idéntico, pero de una manera más sutil para que las personas pues simplemente ya no realicen esta labor de lucha, de visibilización en cuanto a la vulneración a los derechos humanos, en cuanto a la exigencia de las actuaciones de las propias autoridades, de la aplicación de las normas y demás. Por tanto, tal y como lo establece la organización propia de las Naciones Unidas, pues ha determinado la gravedad de las represalias sufridas por ellos y ha indicado que esto constituye una de las principales razones que explican la aprobación de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos y la definición del mandato de la propia defensora de los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas, en donde establece que dada la gravedad de esta situación, pues es imprescindible que exista un reconocimiento de la figura, en tanto que ello impactaría positivamente tanto en su situación como en la forma en que son tratadas por las autoridades o por terceros, y que también tomaría importancia en la protección en el desarrollo de esta actividad. Así pues, el reconocimiento les reafirmaría como actores legítimos con reivindicaciones válidas de derechos humanos frente a aquellos que tratan de deslegitimar su labor, exponiéndolos a un mayor riesgo de sufrir abusos y violencia, en tanto que reproducen un discurso que les estigmatiza y les tilda de alborotadores, ¿no? No se les otorga propiamente este reconocimiento pese a la importante labor que realizan en pro de los derechos humanos. En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pues ha señalado que lo más grave de estas situaciones es que se envía un mensaje intimidatorio a toda la sociedad
que causa un temor generalizado en esta, ¿no? Pues tiende a desestimar o desanimar al resto de las personas defensoras a que puedan continuar ejerciendo esta labor de denuncia, incluso silenciando a sus víctimas y perpetuando la impunidad y la imposibilidad a la plena realización del Estado de Derecho y, por qué no también decirlo, a la democracia misma. Todo esto porque los hechos en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, tales como los asesinatos, la criminalización de la que son víctimas, pues tienen un efecto amedrentador y que trasciende a la persona defensora de los derechos humanos, ¿no? O aquella que los sufre. También afecta a la sociedad en su conjunto y a la democracia, pues en un marco del cual ejerce sus reivindicaciones y su lucha. Y todo esto debido a la gravedad del efecto causado por la existencia de estas injerencias en la actividad que los estados han de adoptar y por ello se pide que tomen en consideración todas aquellas medidas que resulten necesarias tanto para evitar que las y los defensores sufran algún perjuicio en su vida e integridad física y psicoemocional, así como también para protegerles cuando sean amenazados, como también para favorecer que puedan llevar a cabo su labor e incluso el proceso de investigación, que los hechos persistan, ¿no? Y que todo esto tienda a una configuración en una investigación eficaz de los actos en su contra como el medio más poderoso para garantizar su protección. Es por ello que también que resulta importante tomar en consideración el reconocimiento internacional del derecho a defender los derechos humanos. Y este reconocimiento internacional de la defensa de los derechos humanos comienza propiamente en el año de 1998, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre Defensores, y esto puso un primer avance en este reconocimiento por parte de la comunidad internacional acerca de la importancia de la labor que desempeña, la cual justificó y continúa justificando una especial protección de sus derechos y por tanto que todos estos actores y principales titulares de los mismos pues se vean protegidos o garantizados. Esta declaración además constituye el primer paso para la definición del derecho a defender los derechos humanos como un derecho en sí mismo. También en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos se ha reconocido el derecho a defender estos derechos humanos. En ese sentido, también incluso la emanado de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana en su informe anual de 1998 sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en la primera sesión plenaria que fue celebrada el 7 de junio de 1999, adoptó la resolución 1671, mediante la cual reconoce la importante tarea que desarrollan las y los defensores de los derechos humanos y exhorta a los estados parte a preservar en sus esfuerzos para poder otorgar a las personas defensoras de los derechos humanos las garantías para que puedan seguir ejerciendo su tarea de manera libre, pero también de manera garante y protectora. Además, esta asamblea pues ha venido respaldando la labor y exhortando a todos los demás estados a que implementen la declaración sobre defensores, ¿no? Otra de las manifestaciones de la necesidad en el ámbito interamericano de proteger y de monitorear de forma específica a las personas defensoras de los derechos humanos en las Américas se dio en la creación en el año 2001 de una unidad de defensores y defensoras de derechos humanos, la cual en el marco 141 del periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana en el 2011 se convertiría en la actual Relatoría de Defensoras y Defensores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por su parte, también la Comisión Interamericana pues ha considerado que este derecho no se puede restringir en atención a consideraciones geográficas y nos indica que implica la posibilidad de promover y de defender de manera libre, pero también de manera efectiva, tanto aquellos derechos indiscutidos como aquellos derechos cuya formulación aún se discute y que se encuentran en desarrollo, y como ejemplo de ello podemos citar aquellos derechos y libertades contenidos en la propia Declaración de los Defensores. Por parte, esta declaración pues cita en su artículo séptimo el derecho a defender los derechos humanos y donde considera que desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos es importante y también a preconizar su aceptación. Ello como una forma coherente y relacionada con la interpretación, pero también con la forma de concebir a los derechos humanos.
En esto, de manera específica o en palabras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, explica tanto los tratados de los derechos humanos como instrumentos vivos en donde su interpretación tiene que acompañar la evolución en los tiempos, pero también en las condiciones de vida actual. Sobre esto es importante que nosotros tomemos consideración porque vemos que existe no únicamente una forma de reconocimiento de manera nacional, sino también internacional, y que existen diversos organismos garantes y protectores de los derechos humanos que todos están inmersos en la misma forma, valía y protección, pero también en el mismo reconocimiento de la importancia que juega el papel de las defensoras y los defensores de los derechos humanos, no sin antes también indicar aquellos riesgos a los que se han enfrentado y que por tanto los estados deben adoptar medidas propias para garantizar la correcta protección de estos derechos y evitando con ello que por prácticas no sé, de fomentar el temor o de que continúen realizando algún tipo de agresiones o incluso pérdidas de la vida, pues se deje de continuar con esta tan importante labor como es la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Es importante indicar, como hemos dicho, que estos y otros temas se desarrollarán de manera puntual dentro de nuestras sesiones virtuales. Les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.